Me presento, soy Kevin y acá mi compañero. Joel. Y en el tema de hoy nos adentramos en la literatura argentina y exploramos su profunda conexión con el panorama social, político del país. Claro, hoy nos sumergimos en una historia que refleja las duras realidades de la desigualdad, de la La discriminación discriminación racial en racial en la Argentina. Argentina. Un relato que resuena la complejidad de la identidad y pertenencia, ¿no? Sí, las complejidades. Sí, sí. Claro. Y el cuento que nos tocó fue Cabecita Negra. No, que elegimos fue Cabecita Negra. Y hoy lo vamos a Analizar. nuestro análisis del cuento, sí. Y nos interesó porque es como una poderosa narrativa que que captura las luchas de aquellos marginados y excluidos en una sociedad plagada de prejuicios. Claro, esta historia es un poderoso recordatorio de los problemas Los problemas sociales que sociales, abarcan en Argentina a lo largo de su historia y que aún sigue habiendo, ¿no? sí, que fueron plagados a Argentina, sí. Sí, Y sí. como la literatura sirvió y como una herramienta vital Para exponer, como para exponer y desafiar estas injusticias. claro. Bueno, comencemos a establecer una escena, ¿no? La imagen, Sí, sí. bueno, imagen una época de Argentina donde la división de las clases, o sea, alta, baja, media, y Era marcadas y era la marcada, ¿no? discriminación racial también era imponente, Rampante, ¿no? claro. El Imponente, término de sí. cabecita negra, que en el cuento se usaba, un término que despectivo Era utilizada de para, forma, lo utilizaban de forma despectiva, así, claro, para las como para personas de referir color de baja, de un bajo estatus, ¿no? claro. Y nada, También destaca el profundo prejuicio que impregnaba la sociedad hacia ese caso término, claro, hacia la exactamente. gente, perdón. Sí, sí, Sí. sí. Y también la historia se desarrolla como en un contexto mostrando también la difícil situación de quienes viven en la pobreza y enfrentan la discriminación constante. Claro, Este el término término, también, este término también no solo se refleja la discriminación racial, sino que también evidencia la profunda brecha social que existía en Argentina. claro, es importante recordar que esta discriminación no se limita a la clase baja. La clase media, como la representa el señor Como la que representaba Nari, así el señor Nari. claro, perdón, en la historia, también era susceptible a la discriminación, aunque de una manera más sutil, ¿no? Sí, sí. Claro. También, sí, también la discriminación se manifestaba en diferentes formas. Para la clase media, el miedo y la pobreza y la violencia, la presión social por mantener un estatus Y la y la diferencia indiferencia ante ante la la realidad, realidad de los más desfavorecidos también eran formas de discriminación, por así decirlo. claro. Bueno, ¿y esto cómo conectamos todo esto con la civilización y barbarie? ¿Con el concepto? ¿Con el Claro, concepto? sí, con el Ah, concepto de civilización y barbarie. también ese es un punto crucial. La historia hace eco de la dicotomía presentada por Domingo Faustino Sarmiento en su Claro, obra, el en su obra Facundo, Facundo, sí, 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 donde donde se contrasta, ¿no? contrastaba la élite civilizada con las clases bajas, Y, bárbaras. y nada. Bueno, también en Cabecita Negra vemos reflejada esta dicotomía en los personajes. Cabecita Sí, Negra representa a los marginados, el elemento bárbaro en los términos de Sarmiento, ¿no? sí. También, mira, también es importante destacar que la dicotomía civilización y barbarie no solo se aplica a la discriminación racial, sino que también se relaciona con la discriminación social. Ah. En la Cabecita Negra no solo también es víctima de la discriminación racial, sino que también es víctima de la pobreza y la violencia, como Sí, anteriormente dijimos, creo, dicho ¿no? anteriormente, claro, sí. Como habíamos dicho anteriormente, sí. Sí, sí. Y también se puede representar, por decirlo en el cuento, los personajes se pueden representar de distintas formas. Como nosotros representamos como al policía del cuento, como el poder del Estado, que a menudo se utiliza como para oprimir a los más vulnerables, a los que no se pueden defender. Claro, abusa de su poder, por así decirlo. Sí. Bueno, en la historia también... El vigilante, como Ah, no, representa perdón, el vigilante. Vigilante indiferente, ¿no? Que simboliza
la apatía que puede existir ante el sufrimiento, ¿no? Sí, El, el sufrimiento de otra persona, de no, de hacer de vista gorda o algo así contra un problema. claro. Y la También historia, sí, la historia también nos rehúye a la hora de retratar las duras realidades de la pobreza, la violencia, la la indiferencia. indiferencia, ¿no? Sí, Nos obliga a afrontar las incómodas verdades sobre nuestra sociedad. y nos recuerda también la importancia de la empatía, la comprensión. La comprensión, Sí. claro. El autor Hermann Rotschmacher, no sé cómo se dice, que También me puede utilizaba el corregir. término, sí, también utilizaba el término como para explorar la lucha Ah, por claro, la el término de identidad. cabecita negra, ¿no? Sí. El término de No, no, cabecita no, negra. utilizaba el cuento como para explorar. Ah, dale. Sí, sí, el cuento, perdón. Para explorar la lucha por la identidad, por la identidad en una sociedad que a menudo rechazaba a quienes no se ajustaban a sus estándares, ¿no? Sí, Claro, porque también es una historia sobre encontrar un sentido, ¿no? De pertenencia en un mundo que parece decidido a excluirte de todo. claro. Y es una historia que sigue resonando hoy en día. Se sigue viendo eso, ¿no? La Sí. diferencia de las clases, el trato y todo eso, ¿no? Pará, me acuerdo de algo. Esto no era lo que buscaba resolver un grupo de jóvenes, ¿no? Claro, Que buscaba creo la resolver todas generación estas del 37. indiferencias. Sí, buscaba resolver todas estas indiferencias. Era un movimiento que marcó como un cambio radical en la literatura argentina. Y nos invitaba a reflexionar sobre la búsqueda de una identidad nacional. Claro, la generación del 37 no solo se interesaba en esa belleza, bueno, en la belleza de la palabra, ¿no? Sino Claro. que también utilizaba la literatura como un espejo que refleja que refleja las tensiones sociales, las Y políticas. política que atravesó Argentina. Claro, Exacto. porque tengamos en cuenta que la generación del 37 era un grupo de escritores, ¿no? Sí, exacto. También, como para entender este movimiento, también debemos remontarnos como la figura de Domingo Faustino Sarmiento En su obra El y su obra Facundo. Facundo, sí, donde plantea como la dicotomía entre la civilización y la barbarie. Claro, Sarmiento veía bueno, En la en su obra, sí, obra, Facundo, El Facundo, en la obra Facundo, sí, Sarmiento veía a Facundo Quiroga como un símbolo símbolo de la civilización y barbarie, no, de la barbarie, perdón, sí, de la sí, sí. barbarie en su máxima expresión y Sí, representando como la violencia, el el caos, caos, todo mientras que lo... él defendía la razón y la civilización, ¿no? Sí, la barbarie era como lo bueno y lo civilizado como... No, perdón, la barbarie era como lo malo y lo civilizado como lo bueno para él. Claro, También esta dicotomía que se convirtió como un eje central como para la generación del 37, porque no solo se refería a la diferencia entre el campo y la ciudad, sino también a las tensiones entre lo tradicional y lo moderno, o sea, quedarse en el pasado o seguir a futuro. claro. En este contexto surge la figura del monstruo político, un concepto que describe a aquellos regímenes que deshumanizan o oprimen a la población, por así decirlo, ¿no? Sí, también el monstruo político se convierte como una metáfora. Sí, se convierte en una metáfora como para entender la violencia, el autoritarismo Se vivía en que ese se vivía en entonces, Argentina durante la época de Juan Manuel de Rosas. claro, el régimen de Rosas. Sí. En- igual en El Matadero, bueno, en la obra El Matadero de Esteban Echeverría, vemos cómo la literatura se convierte en un vehículo para la crítica política, ¿no? Sí. También el Matadero es una obra brutal que representa como la violencia, la opresión del gobierno de Rosas. Claro, la obra utiliza como el matero bueno, utiliza el matero como una metáfora de la barbarie y La la barbarie, sí. tiranía, mostrando cómo el poder puede deshumanizar a la gente. Pero también no solo el Matadero, también obras como La Refalosa, de Claro. Hilario Ascasubi, nos muestra también la lucha entre la tradición y la modernidad, como decía anteriormente, la barbarie y la civilización también, como decía, y con el contexto de la vida en las pampas argentinas. Claro, pero la literatura no se limitaba a la prosa. La poesía también juega un Un papel elemento fundamental. fundamental. Fue un Sí, elemento fundamental, ¿no? Un espacio bueno, un espacio de resistencia y de expresión, ¿no? Autores como Alfonsina Storni, ¿no? ¿Ok? sí, y Oliverio Girondo utilizaron la poesía como para explorar la identidad femenina, la modernidad y para cuestionar las estructuras de poder y la opresión social.
Claro, la poesía se convirtió en un arma poderosa, brutal, una herramienta para desafiar las injusticias y poder expresarse, ¿no? La lucha por la Sí. libertad y la igualdad. Y en este contexto también, donde la figura del monstruo político, entre comillas, cobra aún más relevancia, ya que la literatura se convierte en una forma de resistir y denunciar la violencia y la opresión. Claro, 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 claro. Ah, bueno, creo que terminamos, ¿no? ¿Damos un Y cierre? creo, ahora la conclusión, ¿no? Sí, damos un cierre. Una pequeña En, conclusión. en conclusión, la literatura argentina, a través de sus conceptos literarios y obras emblemáticas, se convierte en un espacio de reflexión, de resistencia frente a las tensiones sociales y políticas. Desde la Claro, generación claro. de 37, que busca una identidad nacional, a través de la dicotomía civilización y barbarie, ¿no? Hasta, hasta la representa en la violencia política en el matadero. ¿No? Hasta la representación de la violencia política en el matadero y Perdón, la perdón, explotación perdón. Sí, de tenés la, razón. de la marginalidad en la cabecita negra, en cabecita Claro, negra. claro, claro. También la literatura argentina fue como un vehículo como para la crítica, la reflexión y la búsqueda de un lugar en la historia. Claro, La la poesía, poesía, en su capacidad de evocar emociones y cuestionar el poder, ha sido fundamental en este proceso, convirtiéndose en una herramienta para la expresión de la identidad y la lucha social. claro. Así la rica tradición literaria argentina, por decirlo, continúa siendo como un campo fértil para el análisis Y la y la reflexión sobre reflexión la sobre la identidad, identidad, la política, la cultura, claro, de encontrarse a uno mismo, por así en el decirlo, ¿no? contexto. Claro, Sí, claro. sí. Y bueno, Bueno, terminamos en esto. dale, Muchas gracias y nos despedimos. dale. Chau. Adiós.